¿Qué vamos a hacer hoy? Reaccionar a un vídeo de hace 10 años de Treeline. Así que es de terror, luz apagada, volumen al máximo. Está al máximo, ¿verdad? Y le damos los 10 experimentos, los 10 peores experimentos en seres humanos. Estos son los 10 peores experimentos realizados ¿Cómo le ha cambiado la voz a Treeline? Ya está. en seres humanos. Parece ser que hace unos años la curiosidad por saber cómo funcionaba el cuerpo humano y su mente les llevaban a realizar experimentos bastante macabros. Siempre con el pretexto de la ciencia y querer descubrir más cosas que por aquel entonces desconocían, eran capaces de someter a seres humanos a experimentos terribles. En este top verás el lado más macabro y creativo de la humanidad. En el puesto número 10 tenemos el MK Ultra. Wow. El proyecto de la CIA MK Ultra, Pinta muy mal. Pinta muy mal con la imagen. que pretendía encontrar métodos para controlar la mente, pagó al Dr. Donald Ewen Cameron, quien encabezó experimentos en el marco del subproyecto 68. En su Instituto Memorial Allen en Montreal, el doctor sometía a los pacientes ingresados con depresión bipolar o trastornos de ansiedad a una terapia que los dejó serios daños y alteró sus vidas de manera irreparable. Entre 1957 y el 64, Cameron sometió a sus pacientes a una terapia electroconvulsiva que sobrepasaba en 30 y 40 veces las normas. Ponía a los pacientes en estado de coma inducido por drogas durante meses y reproducía cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. Las víctimas olvidaron cómo hablar, olvidaron los nombres de sus padres y a sus propios padres en sí, y sufrieron amnesia grave. Todo esto se hizo contra ciudadanos canadienses porque la CIA probablemente consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas en estadounidenses. Para lograr que el proyecto siguiera financiándole, Cameron involucró a niños en los experimentos y en una ocasión indujo a un niño a tener sexo con un alto funcionario gubernamental. La grabación de esta escena la utilizó para realizar chantajes. En el puesto número 9 tenemos los... O sea, les full drogaba y les volvía tontos. Vaya puta locura. Y solo en canadienses, porque es muy peligroso para estadounidenses. Como si no fuesen personas, ¿sabes? En fin. soldados en las cámaras de gas mostaza. A medida que se intensificaban las investigaciones de las armas químicas en los años 40, el gobierno de los Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar a personal militar en sus experimentos. Para probar la eficiencia de las armas y métodos de defensa, se utilizaba gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y arruinaban los pulmones sin que los soldados lo consintieran o conocieran el experimento. Probaban máscaras antigas y ropas de protección encerrando a los soldados en cámaras de gas, una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi. Entre los agentes utilizados se encontraba la lewisita, compuesto que fácilmente penetra la ropa e incluso la goma. Al contactar con la piel, el gas inmediatamente provoca un dolor extremo, picor, hinchazón y erupción. Grandes ampollas llenas de líquido se desarrollan durante 12 horas después de la exposición, en forma de quemaduras químicas sumamente graves. Y eso solo en el contacto de la piel con el agente. La inhalación del gas provoca un ardor en los pulmones, estornudos, vómitos y edema pulmonar. Lo que se refiere al gas mostaza, sus efectos son asintomáticos hasta aproximadamente 24 horas después de la exposición. Sus efectos primarios incluyen quemaduras graves que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de fluido amarillo. El gas mostaza también tiene propiedades mutágenas y cancerígenas que han matado a muchísimas personas expuestas. Aunque hay un tratamiento disponible, las quemaduras del gas mostaza se curan muy lentamente y son extremadamente dolorosas. Las quemaduras que el gas deja sobre la piel son a veces irreparables. Es que no lo entiendo. Como un gas, ¿vale? Un simple gas, lo hueles, mueres. Te roza la piel, mueres. Pasa cualquier cosa, mueres. O sea, es como si ahora el oxígeno nos matase. Estaríamos extintos ya. En fin. En el puesto número 8 tenemos la pulverización de ciudades con agentes químicos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado, para entender los efectos que se deben esperar en caso de un ataque real. Se llevaron a cabo los siguientes ataques aéreos y navales. La CIA dispersó el virus de tosferina en la bahía de Tampa usando barcos. Como consecuencia, estalló una epidemia de tosferina que dejó 12 personas muertas. La Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas y por ello muchos ciudadanos padecieron neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y el dengue sobre Savannah, estado de Georgia, y Avon Park, Florida.
El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre tifoidea y niños nacidos muertos. Después de estos ataques llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios a las zonas afectadas. Mientras estaban ayudando a las víctimas, su intención secreta era estudiar y registrar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades que padecían. Pero eso podía haber En el acabado puesto número 7 literalmente- tenemos la infección Eso, lo de los mosquitos, podía haber acabado literalmente con todo Estados Unidos. O sea, qué puta locura. de guatemaltecos con enfermedades venéreas. El gobierno de Con Guatemala ha sífilis. determinado que más de 2000 personas fueron infectadas con sífilis, gonorrea o cancroide, sin su conocimiento en los años 40, mientras que Estados Unidos sitúa la estimación en algo más de 1300 personas. El objetivo de estos experimentos dirigidos por el médico John Cutler era averiguar si la penicilina podía ser usada para prevenir enfermedades de transmisión sexual, y para ello emplearon a prostitutas, exmilitares, enfermos mentales, huérfanos y presidiarios. Los experimentos, que nunca fueron publicados, se conocieron en 2010 después de que la profesora de la Universidad de Wellesley, Susan Reverby, se topara con ellos por casualidad. No se ha encontrado ningún informe sobre las conclusiones del experimento, pero sí hay datos personales de los pacientes y cuadros médicos según los cuales hubo al menos Es que qué puta locura. Es que qué puta locura. Que experimenten con gente y que no pase nada. Porque la gente no se entera. O sea, perfectamente podrían... El médico te puede mandar algo cuando no tiene nada que ver. Y que puede ser que esté experimentando contigo una nueva medicina. Vaya puta locura. Menos mal que ahora eso está más penalizado, pero... ¿Cómo se sabe? Es una puta locura. 83 víctimas mortales. Me cago En el puto puesto número miedo. 6 tenemos el LSD. La CIA realizó entre los años 1953 y el 64 experimentos con miles de civiles y militares estadounidenses con la droga alucinógena LSD y otras sustancias, sin que supieran qué les estaban haciendo. Según una filtración de documentos confidenciales de la agencia, además del ejército, algunos experimentos se llevaron a cabo en playas, bares y restaurantes donde los agentes supuestamente colocaron el narcótico en las bebidas de los clientes. Madre mía. Durante una década, la CIA llevó a cabo sus experimentos clandestinos, persiguiendo a sus blancos y observando su conducta. Algunas de las víctimas que participaron en las pruebas sufrieron convulsiones y paranoia, mientras que otros murieron. En Vaya el puesto puta número locura. 5 tenemos el agente naranja contra presos. De 1965 a 1966, el Dr. Albert Klickman, financiado por Dow Chemical, Johnson & Johnson y el ejército de Estados Unidos, llevó a cabo lo que se consideraba una investigación dermatológica de aproximadamente 75 prisioneros, en el marco de la cual estudió los efectos del herbicida conocido como el agente naranja en los seres humanos. A los prisioneros se les inyectó dioxina, un subproducto tóxico del agente naranja, en una cantidad 468 veces mayor a la originalmente requerida por el estudio. Fumando. Como resultado, los presos desarrollaron cloracné, acné severo combinado con espinillas, quistes y pústulas, en la cara, las axilas y las ingles. Mucho tiempo después de que terminaran con los experimentos, los presos continuaron sufriendo los Grande efectos. Treeline. En el puesto número 4 tenemos el experimento en la cárcel de Stanford. El experimento de la cárcel de Stanford fue realizado por el psicólogo Philip George Zimbardo. La idea era probar la influencia de un ambiente extremo como lo es la vida en la prisión en la conducta desarrollada por el hombre, dependiendo de sus roles sociales, en este caso, presos contra guardias. Varios estudiantes de la Universidad de Stanford se sometieron de modo voluntario en 1971 a un experimento en el que fueron separados aleatoriamente entre presos y carceleros. De modo Al poco tiempo se voluntario. vio cómo los guardias inventaban técnicas de persuasión y de castigo para controlar a los presos, separándolos en grupos de buenos y malos o quitándoles los colchones para hacerles dormir en el suelo. Tenían prohibida la violencia física, pero por la noche se pasaban con los presos pensando que los investigadores no les observaban. A los presos se les puso en toda clase de situaciones humillantes, vivir desnudos, limpiar letrinas o incluso poses homosexuales. El experimento estaba inicialmente planeado para 2 semanas, pero tuvo que cancelarse a los 6 días debido al exceso de humillación e inhumanización que recibían los presos, ya que los guardias se habían metido excesivamente en sus papeles. Cuando el experimento se canceló, los guardias incluso mostraron gran enfado. En el puesto número 3 tenemos el estudio Monster. El experimento Monster tuvo lugar en Davenport, Iowa, con 22 niños pequeños huérfanos. En el experimento se enseñaba a pronunciar correctamente con charlas amables a la mitad de los niños, mientras que a la otra mitad se les maltrataba e insultaba por cada error que cometían en la Pobres pronunciación. niños, tío. Muchos de los niños que sufrieron esa terapia negativa en el experimento tuvieron efectos negativos psicológicos y algunos sufrieron de problemas de dicción durante toda su vida.
Aunque el experimento sirvió para corroborar la teoría del profesor al cargo, se optó por mantener en secreto el estudio por temor a que se le asociara con los experimentos nazis y similares. En el puesto número 2 tenemos el experimento Tuskegee. En 1932, médicos financiados por el gobierno de Estados Unidos iniciaron en Tuskegee, Alabama, un experimento que tenía como objetivo estudiar la progresión natural de la sífilis sin la ayuda de tratamiento. A lo largo de 40 años, casi 400 pacientes sifílicos, la mayoría de ellos pobres negros y analfabetos, creyeron que se les estaba proporcionando asistencia médica estatal gratuita, mientras que en realidad no recibían tratamiento alguno. Pobre gente, tío, y que en esa época eran los que menos sabían, porque eran analfabetos, tal, no sabían ni leer, ni escribir, ni nada, y les utilizaban para todo, tío. Ni siquiera sabían que tenían sífilis. Al mismo tiempo, los médicos seguían controlando su estado de salud para ver si se daba algún caso de autocuración de la enfermedad. Al final del estudio, solo 74 personas de los enfermos seguían con vida. 28 pacientes murieron directamente a causa de la sífilis, 100 murieron a causa de complicaciones relacionadas con la enfermedad, 40 esposas de los pacientes fueron contagiadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Madre mía. Y como no podía ser de otra manera, en el puesto culpa número tenía 1 esa tenemos gente? la Segunda Guerra Mundial, el auge de los experimentos Buah, tétricos. Lo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania no fue normal. No fue ni medio normal. O sea, es una puta locura con todos los experimentos. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, los alemanes de la Luftwaffe, que se traduce como Fuerzas Aéreas, sumergían a los prisioneros desnudos en agua con hielo durante un máximo de 3 horas para estudiar los efectos de las bajas temperaturas sobre los seres humanos y para idear una manera de conseguir que una persona con hipotermia volviera a entrar en calor. Otros prisioneros fueron sometidos a estreptococos, tétanos y mionecrosis, o les ataban los vasos sanguíneos para crear heridas artificiales como las de los campos de batalla y les introducían partículas de vidrios en las heridas para grabarlas. El Ay, objetivo qué era grima. probar la eficiencia de la sulfonamida, un agente antibacteriano. Uno de esos experimentos que son más famosos fue el dirigido por el Dr. Mengele, apodado el Doctor de la Muerte, sobre 1500 parejas de gemelos para mostrar las similitudes y diferencias entre genética y eugenética. De las 3000 personas afectadas, solo 200 sobrevivieron a los experimentos. Hostia. El culmen de su depravación llegó en el momento en el que pretendió crear siameses. Escogió a 2 niños gemelos de 4 años, uno de ellos jorobado, que respondían al nombre de Guido y Nino. Cuando fueron devueltos a los barracones 2 días después, estaban cosidos por la espalda hasta las muñecas, unido incluso por las venas. La gangrena se apoderó de sus cuerpos y el dolor era insoportable. Los experimentos japoneses son ejemplo de atrocidades aún mayores. Extremidades del cuerpo fueron amputadas y luego cosidas en otras partes del cuerpo. Las extremidades de las víctimas fueron congeladas y luego descongeladas, Ay. resultando en gangrena. Diversas bacterias y enfermedades se inyectaron en prisioneros para estudiar sus efectos. Madre La unidad mía. 731, al mando del comandante Shiro Ishii, llevó a cabo estos experimentos en el nombre de la investigación biológica. El general estadounidense Douglas MacArthur concedió a Ishii la inmunidad a cambio de información bacteriológica obtenida mediante estos experimentos macabros. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. Madre mía. Hostia, qué grima me ha dado el último top de escucharlo, el top número 1. Ay. Bueno, gente, si habéis llegado hasta aquí, dejaros vuestro like, suscribiros si no lo estáis, que seguramente no porque tengo muy pocos suscriptores. Y eso. Nos vemos en la próxima. Chao.